Capítulo 9. Los mismos padres. El aire helado ya había comenzado a aligerarse, anunciando así el final del invierno. El cielo de esa noche estaba despejado y sobre él la luna brillaba grande y redonda. Su luz por sí misma podía haber sido suficiente para iluminar los rostros de los presentes, pero aún así se colgaron farolillos redondos por todo el patio. La audiencia se deleitaba escuchando los números de musicales y observando la danza que interpretaban 6 mujeres que en el centro del patio. La audiencia se deleitaba escuchando los números musicales y observaban la danza que interpretaban las 6 mujeres en el centro del patio. Las faldas de las bailarinas ondeaban al ritmo de sus piruetas, y sus bellas facciones jugaban a combinación con la hermosa flor que sostenían entre sus manos. No había duda, el entrenamiento estaba siendo recibido mejor de lo que se planeó. La comida tampoco se quedaba atrás. Se había puesto especial atención al menú de aquel banquete, pues, según se sabía, el paladar del embajador Ming no era nada menos que exigente. La mayor parte de la familia real estaba allí, disfrutando de la velada. También asistieron los ministros de alto rango y, claro está, los emisarios extranjeros. Era una celebración casi obligatoria. Todavía nadie se atrevía a ir en contra del emperador de una dinastía tan influyente como lo era Ming. No se podía hacer nada para evitar esa vista. Así que la mayoría mejor se esforzaba por disfrutar de la fiesta. Aunque el menor de los grandes príncipes sí que lucía aburrido, parecía estar a punto de dormirse. Es por eso que Hyo-jong le dio a Jong unos golpes en los hombros con los que pretendía alentarlo a mantenerse erguido y atento. El niño frunció el ceño pero acabó obedeciendo. Chang-yong, en cambio, prefería ignorar las fortuitas lecciones de etiquetas que Bo le impartía al menor y entregaba su entera atención a lo que, en dadas ocasiones, su joven esposa le decía. Los comentarios de la mujer hacían reír a Do de vez en cuando, lo que a su vez ameritaba un cuchicheo regañón de parte de Hyo-jong, que estaba a su izquierda. La mirada del emisario principal de Ming, el jefe eunuco a cargo del emperador, se desvió en más de una ocasión hacia la mesa vacía que estaba a la derecha del rey, frente a la mesa de los grandes príncipes. La interrogación de su mirada era todo menos cuestionable. Algunos invitados, entre ellos los señores Min y el príncipe Gyeongjong, que tenían lugares en la mesa de abajo, pudieron percatarse de lo que el hombre estaba buscando. Su gente es muy entusiasta, dijo el emisario, echando atrás la cabeza para que el rey supiera que le hablaba a él. El rey se limitó a reír y continuó bebiendo. ¿Qué le hace pensar eso, excelencia? La reina tomó las riendas de la conversación. El enviado alzó su taza y exclamó: Oigan, desde aquí puedo escuchar sus voces animadas. Los que escucharon el comentario del emisario se forzaron a aislar el ruido de la música, para distinguir lo que aparentemente aquel hombre oía más allá del palacio. En definitiva, era como el emisario decía. Estaban algo distantes para entender lo que aquellas voces ajenas al festín exclamaban, pero sin duda festejaban, aunque solo ellos sabían qué. Por cierto, continuó el eunuco extranjero, ¿dónde está? Su Alteza Real el Príncipe Heredero entrará, voceó un soldado. Todo el que pudo miró en dirección a la voz anunciante. Otros, como los ministros Min, los grandes príncipes, el príncipe Gyeongjong e Im-job, se pararon de inmediato. Vuelvan a sentarse. La reina le susurró esto a sus hijos, palabras que en especial iban dirigidas a Bo y a Jong. Pero ya era demasiado tarde para revertir la acción de esos dos príncipes. La música se detuvo con el sonido que la pesada puerta del patio hizo al abrirse, y así quedó al descubrimiento la figura del miembro de la familia real que hasta ese momento se hallaba ausente y la de sus 3 acompañantes. Cuando tus sirvientes dijeron banquete, realmente se referían a un banquete, murmuró Son Ye, intentando localizar a su padre entre la multitud. Ignam se conformó con asentir. La realeza y la nobleza más altas están aquí, y todos nos miran. Alteza Real, creo que yo debería mejor. Los pies de Soja retrocedieron en pasos tardíos. Quédense detrás de mí, todos. Aquella frase que vino de los labios de Ye fue más una súplica camuflada de orden. ¿Y dejarle toda la gloria a usted? ¡Guau! Lo aprecio, Alteza Real, pero no es para tanto, respondió Son Ye, evitando descubrir el verdadero sentir del heredero. El príncipe heredero puso la vista al frente, solo tenía que enfocar su mirada en alguien familiar. ¿Su padre? ¿Su madre? No, ninguno de ellos. Eligió a Do. Ye sintió que toda la sangre se le subía a la cabeza. De pronto tuvo mucho calor, pero habían comenzado a vibrarle algunas partes del cuerpo como si tuviera frío. Aún así, tuvo que caminar hasta donde estaba su familia. Un retorcijón hizo estragos en su estómago conforme avanzaba entre toda esa gente. Ese pasillo le parecía larguísimo y por un momento estuvo seguro de que era interminable. Antes, detrás de la puerta de la entrada de la capital hasta las del palacio, la gente del pueblo se había reunido para darle la bienvenida, vocear su nombre y alabarlo por lo que se suponía debía haber quedado en secreto. Pero aquello era distinto para Ye. Las personas en las calles no esperaban que dijera o hiciera algo específico.
No en ese mismo instante allá afuera él solo era el comandante avanzando entre la multitud. Solo debía disfrutar el momento. Sin embargo, esas ya no eran las calles. Esa gente no estaba ahí para hacerlo sentir especial. Allí, dentro de ese palacio frente al rey y frente a esos críticos, él debía ser el príncipe heredero de Joseon. En un sitio como ese, hasta el más mínimo error sería notado. Las personas que estaban posicionadas en las largas mesas de los costados de seguro tenían la vista puesta en piso y en cualquier otra cosa que no fuese él, pero Ye no podía evitar sentirse acosado. Esa misma sensación le insistía en que debía darse la media vuelta y marcharse. Eso sin duda daría mucho más de qué hablar, pero creo que todos sabemos que eso no fue lo que hizo. No, el príncipe heredero endureció el gesto y completó el trayecto con la frente arriba. ¡Alteza real! El extranjero bajó las escaleras para encontrarle. Empezaba a sentirme inquieto por su ausencia. ¿Cuánto tiempo sin vernos, gran señor Huang? Lo saludó el príncipe heredero dándole unas palmadas en los hombros. He tenido que ocuparme de asuntos oficiales. Me temo que no me fue informada su visita o me hubiese dado más prisa. Es pura casualidad que haya llegado a tiempo. Es muy bueno verlo. Ye volvió a palparlo. Veo que no ha cambiado. Eso es bueno. Es bueno. Su Majestad el Emperador Yongle lo echa mucho de menos y me ha pedido específicamente que transmitiera sus saludos. Además de informarle que el joven príncipe Sung Song se encuentra perfectamente. Su estado de ánimo ha mejorado y es muy diligente en sus estudios, dijo el emisario. Es un alivio escuchar tan buenas noticias de Gae, contestó el príncipe heredero. Tendrá que transmitir mi eterna gratitud al emperador, porque no solo me recibió hoy, también me otorgó un afecto sincero y ahora hace lo mismo por el príncipe Sun Song. Lo haré, respondió el emisario, asintiendo. ¿Por qué no escribe algo para su Majestad Imperial? Le ha tomado cierto aprecio a su escritura, y de paso escribe una carta para su hijo, el príncipe. Me encargaré de entregar ambos mensajes en persona. Por supuesto, enviaré ambas cartas a su residencia antes de su partida, dijo Ye. Es más, me iré a despedir de usted yo mismo. Debería llevarlo a un lugar un poco más... Se inclinó para hablarle al hombre al oído. Divertido, ¿me entiende? Por supuesto, susurró el hombre y luego volvió a alzar la voz. Será todo un honor, Alteza Real. El hombre hizo una reverencia y regresó a su sitio, rebosante de entusiasmo. Bienvenido de vuelta, Alteza de Real. Hyojong habló desde más alto. Será de bueno tenerle otra vez en casa, continuó Jong. El palacio nunca es lo mismo sin ti, Hyungnim, secundó Do. Es hermoso verlos, hermanos. Ye les regaló una sonrisa a estos jóvenes. El príncipe heredero recobró el juicio y volvió la cabeza hacia su padre el rey, cuya mirada continuaba estoica sobre él. He vuelto, padre real. ¿Ha estado usted bien? Ye miró hacia otro lado. ¿Y usted, madre real? La mujer suspiró y mantuvo una sonrisa resiliente. En perfecto estado, príncipe heredero, respondió el rey. Es bueno tenerte de vuelta. Al parecer una celebración sin ti es todo menos eso. El príncipe heredero recorrió con la mirada una vez más los rostros de sus familiares. Estaban sus padres, sus tres hermanos y cuñada a la izquierda. A la derecha se encontraban las otras esposas del rey y en las mesas de abajo estaban sentados sus medios hermanos, pero faltaba alguien. La princesa Yongseong no se sintió bien. ¿Por qué no está aquí? Investigó Ye. Este no es lugar para una princesa tan joven, aseveró la reina, lo más hábil que le fue posible. ¿Por qué no lo sería? Yonke está aquí y es menor, argumentó el príncipe heredero sentándose en su respectivo lugar. ¿Es que no podrá estar casada, no bajo la sombra de un hombre? ¿Tanta crueldad se aplicará en ella? Es una mujer, pero también una princesa. Debería de disfrutar de beneficios. ¿Le molestará a usted, gran señor Huang, la presencia de la joven princesa? El hombre por poco se atraganta porque la pregunta le tomó por sorpresa. No, no, desde luego que no. El emisario sacudió la cabeza. Si su Alteza Real insiste en que venga, pues que así sea. Ella debe ser una joven encantadora para tener tanto afecto de su parte. Lo es. Ye le sonrió y luego cambió la dirección de su mirada hacia su medio hermano. Gyeongyong, ve tú mismo por ella. Ignam los escoltará. La princesa se sentará a mi lado, dijo señalando la silla vacía a su derecha. Sí, Alteza Real, ahora vuelvo. Gyeongyong abandonó su asiento y fue hacia su encargo con gran ligereza de pies. Hyobin advirtió una sonrisa aunque no se sabría adivinar la razón. Discúlpelo, excelencia, dijo la reina. El príncipe heredero es tal vez demasiado entusiasta cuando se trata de reunir a sus hermanos menores. No sabía decirle si es un defecto o una virtud. No hay nada que disculpar, mi reina, respondió el invitado. No hablo solo por mí, sino por toda la corte Ming y el mismo emperador, cuando digo que amamos el entusiasmo del príncipe heredero. No se equivocaron en coronarlo sucesor. Es un alivio escucharlo. Al menos uno de nosotros ha recibido la aprobación, una sincera aprobación, dijo el rey, observando a su hijo mayor por el rabillo del ojo.
Los números musicales y de baile continuaron un rato más después de que la princesa hubo llegado. Poco antes de que el banquete llegara a su conclusión, el señor Min Moon Hyul se puso de pie y con las siguientes palabras recogió la atención de los invitados. He traído esto hoy con la intención de dejarlo en los aposentos del príncipe heredero, esperando que pudiera encontrarlo el día de su regreso. Im Job se puso de pie y un hombre, un guardia de los señores Min, le entregó una caja larga de madera. Son Ye inclinó la cabeza hacia su padre para preguntar por el contenido de la caja, pero el hombre solo se encogió de hombros. Pero ya que ese día ha sido, continuó el señor Min Moon Hyul, por casualidad, hoy, y que tantas personas tan queridas por su Alteza Real están aquí presentes, me parece bien hacer la entrega de este pequeño obsequio aquí. Lo hemos preparado con mucho cuidado y empeño para felicitarlo por todo lo que ha hecho por la nación y su gente. Hizo una señal a su hijo para que llevara el objeto hacia donde estaba el príncipe heredero. Yomal Sang y el rey intercambiaron miradas apoderadas de un sentimiento acéfalo. El joven Min hizo una reverencia, subió las escaleras, dejó la caja sobre la mesa del heredero y se hizo a un lado. Ye entrecerró los ojos y con mucho cuidado colocó su dedo en el pestillo de la caja y lo presionó. La tapa se disparó hacia arriba en un movimiento limpio. El rostro del príncipe heredero se puso pálido, pero el brillo de sus ojos se hizo más profundo. La princesa estiró el cuello para ver lo que su hermano observaba con tanta admiración, y cuando se dio cuenta de la razón, se llevó las manos a la boca para silenciar un chillido de asombro. Ye permaneció petrificado y anonadado, unos segundos más. Cuando logró reponerse, tomó el objeto con ambas manos como si cargara algo muy delicado y lo reveló ante todos. Los invitados guardaron silencio un momento. Estaban tal vez algo lejos para ver con claridad, pero el emisario Ming sí que vio. Los príncipes que estaban detrás se estiraron para poder ver mejor. El obsequio fue diseñado por el propio Minim Job. El boceto que éste le entregó al herrero exigía que el arma fuese labrada con los materiales más preciosos y raros que eran más difíciles de obtener en el país en este momento. La funda resultaba ser excepcional, diferente a cualquiera de lo que los guerreros solían buscar o podían costear. Se trataba de un estuche duro hecho a base de concha nácar blanca, reluciente, bañado en cuarzo, y en él estaba dibujado un dragón negro que parecía estar por volar. El príncipe heredero sintió la necesidad de levantarse de su asiento. Una vez de pie, sujetó la vaina con el filo hacia arriba y con la otra mano sostuvo el mango con firmeza, usando el pulgar para crear una separación entre estos. Ye tuvo sus reparos en sacarla, pero acabó deslizando con suavidad la hoja fuera de su funda hasta que el arma quedó al desnudo. Y entonces la punta de la espalda destelló en lo alto, dando paso a una interminable ola de murmullos exclamativos entre la multitud. «¡Es magnífica!», murmuró Ye, luciendo el arma ante la luz de la luna. Vaya que lo era. Parte de la empuñadura de la espada era de plata y estaba tachoneada con pequeños diamantes negros. La hoja lucía tenaz y amenazante, forjada con acero de maceno que lucía reluciente y afilado. En el boseo se admiraba un exquisito grabado del carácter Yi, que significa árbol de ciruelo. El peso del arma era ideal y no había necesidad de comprobar la letalidad, una pieza única. «¿Qué tal?», preguntó Imjob. «¿Es tan buena como la de ese cuento tuyo? Es su...» «Excalibur», susurró el príncipe heredero. «No la imagino mejor». «Solo lo mejor para una gran promesa». Imjob se inclinó para susurrar eso al oído de Ye y él sonrió. La reina frunció el ceño y algunos ministros desviaron la mirada con repulsión. «Su tío debe apreciarlo mucho para darle un obsequio tan espléndido al Alteza Real», mencionó el emisario. Las manos del rey se enrollaron en la tela de su túnica que caía sobre las rodillas. «Debe esperar mucho de mí», aclaró el príncipe heredero y luego agitó la espada para probar su ejecución en el aire. Fue cuestión de tiempo antes de que algunos comenzaran a presionar al heredero para que hiciera una demostración con su nueva espada. Él accedió. Pensó en hacer un número solitario, pero después se inclinó más hacia la idea de un duelo. No obstante, cuando estaba por escoger a su oponente entre Gyeorjong, Sonye, Soja o Ignam, su tío, el señor Min Moon Hoe, anunció la entrada de un artista que tocaría el gayagum para acompañar la presentación del príncipe heredero. La mayoría de los hombres deslizaron la mirada hacia la puerta y se quedaron enganchados a la figura de la mujer que se veía a lo lejos. Gyeonjong se acarició los labios con los dedos y el príncipe heredero arrugó la frente mientras veía cómo la dama hacía su aparición. Era Eori. La joven artista se paró frente al gayagum e hizo una reverencia hacia la familia real. Su mirada tropezó con la del príncipe heredero, pero ella apartó el rostro antes de poder darse cuenta del reflejo de los ojos de éste. Eori se sentó con mucha gracia y extendió las manos hacia las cuerdas de su adorado instrumento. Estaba lista para comenzar a tocar en cuanto le dieran la señal. El príncipe heredero suspiró, resiliente, y se concentró en escoger a su compañero. Le estaba costando más de lo normal. Ese no era un duelo casual como los que tenían en el campo de entrenamiento de la comandancia o el palacio. Ahí tenía que entretener a los corazones más sabidos de la clase alta.
Ye pensó que era posible que Soja se sintiera incómodo, intimidado y puede que hasta obligado a perder. Tenía que ser alguien más experimentado. Aunque si hacía de Son Ye su oponente para esa noche y llegaba a perder, su primo sería sometido a la humillación y hasta podría llegar a ser conocido como el eterno segundo al mando. Los tíos y la madre del príncipe Gyeongjong también estaban presentes, al igual que las lenguas chismosas que siempre estaban buscando una excusa para inventarse rumores de rivalidades entre los hijos del rey. Estaba claro que escoger a Vi tampoco pintaría bien. Después de mucho deliberar, Ignam resultó ser mejor opción. Este nuevo número de entrenamiento parecía agradarle mucho más a Jong. Pero mientras la presentación se llevaba a cabo, la princesa Jongseon se notaba ajena a la batalla entre su hermano y el guardaespaldas. La joven princesa entregó su atención hacia otro lado, y estaba mirando al sirviente de uno de sus hermanos, uno que se encontraba en la orilla y un poco más atrás de los otros príncipes. A pesar de esto, el príncipe Gyeongjong fue el único que se dio cuenta del extraño comportamiento de su hermana. Se podría decir que el banquete de bienvenida fue un evento tranquilo. Eso se comparaba con el caos en el que la residencia del gran príncipe Chongyong se hallaba inmerso unos días más tarde. Parecía una mañana cualquiera, pero la verdad era que ahí nunca se amanecía tranquilo, aunque en esa ocasión el ajetreo comenzó un poco antes. Desde muy temprano, la servidumbre se había pasado registrado todos los rincones del lugar, detrás de la vegetación, encima y debajo de las mesas, donde quiera que fuese posible buscar. Ye, que pasaba por ahí, no pudo evitar reírse de la forma en que las faldas de las pobres damas se zarandeaban mientras éstas corrían alrededor de los patios. ¿Qué ocurre aquí? Cuestionó el príncipe heredero, dirigiéndose a un joven eunuco de unos 15 o 16 años que yacía de rodillas al pie de una jardinera. Do perdió. El muchacho giró la cabeza y se paró de un salto. Su Alteza. Ha perdido un libro, Alteza Real. ¿Así? Una sonrisa jugueteó en los labios de Ye. Por cierto, a ti no te había visto antes por aquí. Estoy seguro de que te recordaría. ¿Cómo te llamas? El jovencito apretó los labios y se retorció las manos. Soy Gangreum-sun, Alteza Real. Llevo 9 años en el palacio y hace unos meses fui asignado a los cuartos del gran príncipe Chongyong como aprendiz, respondió el muchacho con la cabeza abajo. Ah, ya veo. Entonces debe ser el mensajero, el de los mandados. Por el momento, eso es lo que soy. El muchacho tragó saliva con dificultad. Era de esperarse. El más joven siempre sufre lo mismo sin importar cuál sea su estatus. No es de extrañar que te fuera difícil mantenerte a la vista para que yo pudiera notarte. La mirada de Ye se entristeció. ¿Disculpe? El joven eunuco trató de alzar la cabeza, pero se arrepintió cuando escuchó el hondo suspirar del príncipe heredero. Dijiste que te llamas Rumsun. Es un nombre hermoso. Ye se pasó los brazos sobre la espada y se inclinó para ver de cerca al chico. Eres muy apuesto. Tu punto más fuerte son los ojos. Qué lástima que estés aquí. Ah, Cham, no quiero pensar en eso. Al menos el verte te queda, ¿verdad, Dignam? El guarda estaba a punto de abrir la boca, pero cierto estruendo se lo impidió. Estos no son. Busquen de nuevo. Aquel grito vino antes de que una mujer y un hombre salieran despavoridos por las puertas, casi tropezando con sus propios pies. Sí, lo haremos, respondió el eunuco a cargo, recogiendo los libros que el gran príncipe arrojó cuando salió detrás de ellos. No se preocupe, nos aseguraremos de encontrarlo, dijo la dama Ko. Ye meneó la cabeza. Se cubrió una mueca sacarrona que había advertido sus labios. ¿Qué ha despertado a la bestia que mi sombra lleva adentro? Voceó Ye, contoneándose hacia las escaleras que daban a la puerta de la entrada. Ahí era donde Do estaba parado. Ahora no, Hyungnim, estoy muy frustrado. ¿Qué te ha hecho enojar? Inquirió Ye en un tono simplón, pellizcándole la barbilla a su hermano menor. Dije que ahora no. Do movió la cara y lo hizo apartar la mano de Mentón. No puedo localizar mi libro de notas. Primero tendrías que explicar cuál de todos, dijo Ye, y luego se puso de cuclillas para cortar una pequeña flor lila que crecía al borde del cimiento de la construcción. El de agricultura. Allí tenía todo lo esencial para comenzar el borrador de un manuscrito que ayude a mejorar nuestro sistema de cultivo. Do se llevó las manos a la cadera, tomó aire y luego se frotó la cara. No puedo perderlo. Por supuesto que no puedes, Do. El príncipe heredero se incorporó y hundió la mano dentro de la manga izquierda de su túnica. Por eso mismo me tomé la libertad de guardarlo, agregó, dejando a la vista un libro de pasta amarilla doblado por la mitad. ¡Hyungnim! Chongyong se lanzó en pos de su hermano mayor para arrebatarle el libro de la mano. Los sirvientes se hicieron señas unos a otros y la mayoría suspiró cuando entendieron lo que sucedía. Parece que aquí termina otra búsqueda del tesoro, susurró la dama de la corte Ko al oído del eunuco que estaba a su lado. Eso parece, repuso el eunuco. A veces preferiría aburrirme un poco a tener que lidiar con la creatividad, pasión y obsesión que Su Alteza tiene por su pasatiempo. Nunca se sabe cuándo pueda. Ajam. Do se aclaró la garganta.
pues aunque estaban a unos metros de sus sirvientes, parecía que podía escucharlo todo. ¿No van a parar de hablar mal de mí? La mujer y el hombre bajaron la cabeza de inmediato y voltearon sus rostros hacia otro lado. Su Alteza también lee los labios, advirtió la dama Co. Lo olvidé por un momento. Do achicó los ojos y cuando su rostro se recuperó de una mueca de disgusto infantil, volvió a mirar a su hermano mayor. Cham, este es el único lugar dentro del palacio que nunca se vuelve aburrido, dijo Ye, incapaz de contener su risa. Basta de eso, ¿lo tuviste tú todo este tiempo? Inquirió Chongyong sin poder dejar de hojear su amado diario de agricultura. Dijiste que era importante, así que me lo llevé para examinarlo, dijo el príncipe heredero. Pensé que lo había perdido, murmuró el menor. El príncipe heredero se puso detrás de su hermano menor y le masajeó los hombros, así Chongyong por fin pudo relajarse. El príncipe heredero no se quedó tanto esa mañana. Según dijo, tenía un montón de asuntos que atender. Esto no fue ninguna pérdida porque con la residencia libre de las visitas, la princesa Kyung-suk pudo reclamar la compañía de su esposo. Es un alivio. La joven apretó los párpados. Trabajaste mucho en él. Por fortuna, fue Hyun-nim quien lo tuvo todo este tiempo. Además, hizo algunas correcciones. ¿Ves? Do le pasó el libro por encima de la mesita. La joven tomó el libro y lo hojeó unos minutos, prestando sincera atención al escrito. Ya veo, murmuró ella sin apartar la vista de las páginas. El príncipe heredero es muy talentoso. Ambos lo son, Do. La joven alzó la mirada al pronunciar el nombre de su esposo, pero tuvo que volverla al piso porque se sintió penada. Chongyong advirtió una sonrisa pícara y movió la cabeza, tratando de conectar con los ojos de su esposa. Como no pudo hacer contacto visual, hizo a un lado la mesita de piso, lo único que se interponía entre los dos, y se fue deslizando de poco en poco hacia su esposa. Cuando ella sintió que el príncipe se acercaba, apretó las manos y sus dedos comenzaron a juguetear entre sí. ¿De casualidad te sonrojaste?, le susurró él al oído. ¿A dónde fue la señorita que discutió conmigo sobre el saber erudito? ¿Dónde está la joven que se proponía salir de su habitación para recibir también al rey? Nunca creí que una mujer pudiese estar tan bien letrada en las analectas confucianas y aún así intentar desafiarlas. No es como usted dice, ella se cubrió los labios. Le recuerdo que yo hubiese cumplido mi objetivo si usted no hubiese andado merodeando por los jardines de mi habitación ese día. El joven bajó la cabeza y esbozó una sonrisita, estirando con suavidad sus manos para hacer contacto con las de ellas, a quien volvió a sobrecogerla un rubor. Ahí está, ella sigue aquí, la señorita que conocí por error, pero acabó por convertirse en mi mayor acierto. Aún así, Do volvió a acercar sus labios al oído de ella. ¿Puedes volver a llamarme por mi nombre? Ella obedeció. El gran príncipe se quedó temblando. Le gustaba escuchar la voz de su esposa cuando lo llamaba por su nombre. Do tragó saliva poco antes de que sus ojos se desviaran hacia los labios de la joven. Se le antojó besarlos, y eso mismo es lo que estaba intentando hacer mientras acercaba su boca a la de ella. ¡Hora, Beoni! ¡Estoy aquí! Cuando las puertas de la habitación se abrieron, ambos jóvenes dieron un respingo y se separaron uno del otro. ¿Qué pasa?, preguntó la princesa Jongseon, la recién llegada. ¿Por qué tienen las caras rojas? ¿De verdad? Do se toqueteó las mejillas y de a poco regresó a su antiguo lugar. Debe ser que el viento es cada vez más cálido. Deberíamos solicitar prendas más ligeras, ¿verdad, Gyeong-suk? Así es, respondió la esposa. Iré yo misma al salón de costura a solicitarlas. La princesa Jongseon se sentó con ellos, conversaron y bebieron té. Sin embargo, después de un rato, los pensamientos de Jongseon parecían estar en otro lugar. Ya no estaba prestando atención y contestaba lo primero que se le ocurría, aunque no tuviera nada que ver con la conversación en cuestión. Se esforzó por disimular, pero la expresión de sus ojos inquietos terminó provocando que Do dejara la taza sobre la mesa, cansado de fingirse indiferente, para luego echarse a reír. Ambas mujeres alzaron la cabeza confundidas. «Dama Ko», llamó el gran príncipe Chongyong. «Aquí estoy, Alteza», respondió la mujer desde el otro lado de la puerta. «Llama a Rumsun, por favor», ordenó él, mirando de reojo a su hermana. Kyung-suk miró a su esposo y luego a la princesa, quien no podía esconder su sonrisa a pesar de que tenía la cabeza inclinada. «Lo traeré enseguida, Alteza». Al cabo de unos minutos se presentó el joven eunuco al que el gran príncipe había mandado llamar. La joven princesa se agitó en su sitio y enderezó la espalda, pero no volteó. ¿Me buscaba Alteza Real?, preguntó Rumsun. Sí, Rumsuna, respondió Chongyong. Le he prometido a mi hermana la princesa mostrarle cómo va el cultivo con las flores que ella misma eligió. Tú trabajaste muy de cerca conmigo. ¿Podrías escoltarla mientras yo me encargo de unas cosas? Los ojos del joven revolotearon casi tan rápido como su corazón, pero se forzó a recobrar el juicio para poder contestarle al gran príncipe. Lo haré con gusto, Alteza. Entonces te esperaré allá ahora, Beoni. La princesa más joven se puso de pie con una ligereza impresionante, salió de la habitación y el muchacho la siguió.
¿Qué ha sido eso?, cuestionó Gyeong-suk una vez que volvieron a ser solo los dos. ¿El qué? Chong-yong volvió a llevarse la pequeña taza a los labios y tomó un pequeño sorbo. Las visitas de la princesa han sido bastante regulares desde hace unos meses, desde que el eunuco aprendiz Gang llegó a esta área del palacio, dijo la princesa Gyeong-suk. Chong-yong fingió aclararse la garganta. ¿Es así? No creo haberlo notado. Creo que viene aquí para esconderse de Jong o cuando quiere pensar. Ella debe estar feliz. Sus hermanos la adoran y defienden. Ahora la alcahuetería se ha sumado a la lista. Ella debe de estar dando brincos de alegría. A esa edad saltarme era muy fácil también. No me enamoré, como otros, como tal vez ella lo haga, pero disfruté muchas otras cosas. Educación, mi familia, mi padre, Hyungnim. Los pensamientos de Do parecían estarse extraviando en la imagen de sus recuerdos. ¿Alteza? Do parpadeó. Lo que digo es que cada quien experimenta las emociones a su propio tiempo, con sus propias personas. Ella quizás experimentará el romance por primera vez con esta edad, con Rumson o tal vez no. Jongseon decidirá con o sin mi ayuda. Ella siempre ha sido así. Creo que todos nosotros hemos sido así, ¿no te parece? Do cruzó los brazos sobre la mesa y apoyó la cabeza sobre estos. La joven asintió y luego observó el tono rosado del líquido que estaba dentro de la taza que sostenía entre las manos. Por más que lo piense, es increíble cómo los niños que han sido educados por los mismos padres adoptan personalidades tan distintas, repuso la esposa. Sí, como lo dijo, usted y sus hermanos son un buen ejemplo. Lo somos, sí. El gran príncipe sonrió mientras golpeaba con su uña el borde de la taza que había dejado en la mesa. ¿Puedo preguntar qué fue lo que vio en mí?, inquirió ella. ¿Por qué solicitar matrimonio con la mujer que lo trató con tanta falta de respeto? Él levantó la cabeza y la miró con mucho interés. Me niego a creer que no lo sepas, porque sé que sí. Lo he confesado incluso sin que me lo preguntaras y a mí también me tomó tiempo entenderlo. Do apoyó su cabeza sobre su mano, el codo en la mesa y luego cogió aire. Eres muy similar al príncipe heredero. Sé que para personas como nosotros casarse por amor es tan solo un sueño, y es comprensible, no me opongo a eso. Creo en los matrimonios convenientes, pero tampoco creo que la pareja con la que se concrete el matrimonio debe ser capaz de congeniar, acoplarse, apoyarse y puede que hasta llegar a amarse en el transcurso de sus vidas. Tú posees ese espíritu, ese que es perfectamente compatible con el mío y me complementa. La princesa se puso un poco seria y no dijo nada. ¿Te ha molestado mi respuesta? ¿Cómo podría? Estoy de acuerdo. Siempre temí la llegada de mi compromiso, pero al saber que era usted el elegido, más bien, al reconocer su rostro el día de la boda, me sentí reconfortada. El gran príncipe se puso de pie y rodeó la mesa para sentarse frente a ella. ¿Solo te sentiste reconfortada?, preguntó él, permitiendo que su frente se uniera a la de ella. ¿Se han estancado tus sentimientos por mí? ¿Solo soy yo el que siente esto dentro de mi pecho? ¿Este golpeteo frecuente cada vez que estoy así de cerca? Ella sacudió la cabeza. No es solo consuelo, mis sentimientos no se han estancado. Usted no es el único que siente. Y entonces, antes de que ella pudiera terminar de responder, los labios del príncipe hicieron callar a los de la joven con un beso tierno y profundo. Ese mismo día, el clima continuaba cálido allá afuera y los rayos del sol todavía acariciaban los pétalos rosas de las flores. Algunas hojas todavía conservaban gotitas del rocío matinal que las había bañado tan solo unas horas antes. La princesa se concluyó, y después de cruzar los brazos sobre las rodillas, pudo inclinarse para aspirar el aroma fresco del polen. No le importó que en esa posición la bastilla de su falda recogiera un poco del barro que cubría el huerto. ¿Sabes por qué escogí la rosa china de entre todas las flores para el jardín de mi hermano?, le preguntó la princesa al joven eunuco que había permanecido detrás de ella todo ese tiempo. ¿Cómo podría atreverme a leer los pensamientos de la princesa? La princesa sonrió como considerándose escéptica a esa respuesta. Las escogí por una razón. Quería ver por mí misma cómo lucían fuera de las pinturas, dibujos y bordados. Deseaba conocer esas flores a las que tantos halagan y de las cuales yo solo había oído hablar. Me alegra que pueda cumplir su deseo, Alteza, dijo él, todavía con la mirada ausente. A mí también me alegra eso, y me gusta todavía más la sensación que siento aquí. Ella se tocó el pecho para enfatizar su punto. Cuando estoy por descubrir algo que antes era desconocido para mí. No creo que yo merezca saber. Rumsun, la princesa se puso de pie y se dio la media vuelta para encararlo con decisión. La primera vez que nos vimos, que me viste, ¿te sentiste diferente? Alteza. El joven se negaba a responder y a mirarla. Ella tomó y soltó aire, y cuando lo hizo sus ojos se entrecerraron de tal modo que la luz del sol se mezcló entre sus pestañas. Si no fue así, ¿por qué te atreviste a visitar el secreto los jardines de mi residencia y encima con las excusas más tontas? Rebatió la princesa a punto de alzar de más la voz, menos mal logró corregir el volumen. Si tenías miedo, ¿por qué llegaste hasta aquí y me dejas de seguirte? ¿Por qué me has dejado sentir curiosidad por este tipo de sentimiento?
Si ibas a retroceder al final, debiste mirar hacia otro lado. Sí, murmuró Rumsun luego de un momento de paz atosigante. Ese día sentí algo diferente, afirmó con un volumen más alto y claro, haciendo caso omiso del sudor que se concentraba en sus manos. No quise voltear hacia otro lado a pesar de que usted es la hija del rey, aunque usted tiene los mismos padres que el futuro rey. ¿Estaría bien si aún así continúo dejándola seguirme? ¿Está de acuerdo en que este sentimiento se haga más interesante y crezca? Si tiene miedo, debería mirar hacia otro lado. La princesa Jongseon enmudeció por un instante como si fuera consciente de que el joven Rumsun estaba a un ápice de desmoronarse. Sabía que lo tenías, dijo ella después de unos segundos muy tormentosos para él. ¿Tener qué, Alteza? Preguntó él, metido una vez más en un saco de incertidumbre, pero sin duda había cobrado más confianza. Lo necesario para despertar mi interés en ti. Y cuando la princesa sonrió, él pudo verse reflejado en los ojos de ella. Rumsun, al final, pudo suspirar aliviado y sin embargo su corazón no dejaba de latir como loco. Nunca había sentido nada igual. Nada se comparaba con ese sentimiento, ni siquiera el momento en el que por casualidad se encontró a unos pocos metros del rey. Cuando el joven Rumsun consiguió separar sus pensamientos de lo que ocurría en el interior de su pecho, decidió echar una mirada rápida y casual alrededor del huerto. Menos mal no había nadie cerca. Miró de un lado al otro una vez más para estar seguro, y cuando lo estuvo, se inclinó para provocar que el sombrero que llevaba se le resbalara de la cabeza. De ese modo, tuvo que excusar para agacharse, no sin antes tomar la suave y cálida mano de la princesa para hacerla cuclillar a ella también. Quedaron uno frente al otro. Las telas de sus vestiduras, a la altura de sus rodillas, se encontraron entre sí y sus cabezas por poco chocan. Era la primera vez que Jongseon estaba tan cerca de los labios de una persona. Era la primera vez que alguien propasaba el límite de espacio personal que la etiqueta consideraba decente. Le emocionaba lo que sentía y al mismo tiempo le inquietaba. Ella se deshizo de este último sentimiento y se quedó con el primero y más intenso. Le sujetó con más fuerza la mano. Él le tomó la otra y ninguno de los dos acordó del sombrero que había caído entre el lodo. La princesa sintió que le flaqueaban los huesos. No sabía cuánto tiempo más podría sostenerse a sí misma en esa postura. El temor a morir ahí mismo se hizo más intenso cuando la mejilla de Rumson le rozó la suya en el transcurso que le tomó a éste inclinar un poco más la cabeza para acercarse al oído de ella. Podré interesarme en ti cada vez más y por una eternidad, princesa. Rumsun dijo esto con un tono de voz que acabó sorprendiéndolo hasta él mismo. ¿Dónde y en qué momento había aprendido a hablar de esa forma? Las mejillas de Jongseon se pusieron rojas. Las sintió tan encendidas que tuvo que soltarse de él para llevarse ambas manos a los costados de su rostro ardiendo. No es justo que seas así de repente, Rumson. Ella escondió su rostro entre las rodillas. Ya no debería de ser así, dijo él, intentando verla a la cara. Jong alzó la cabeza y se le quedó mirando sin decir nada, esperando que su boca fuera capaz de vencer a la de él. ¿A quién debería darle esto entonces? ¿A quién debería darle entonces esto? Rumson estiró el brazo y cortó una rosa que luego puso frente a ella. A nadie más que a mí, dijo la princesa tomando la flor de entre los dedos de él. Solo a mí, Rumsun. Sí, Alteza. Y entonces él, seguro de que los arbustos que lo rodeaban los escondían por completo de los ojos chismosos, volvió a tomarla de las manos.